¿Eh? Không có nghĩa là tôi chọn với việc đẹp luôn rồi tôi sẽ tôi ngồi lại bác sĩ chỉ có tôi dùng sau khi là đúng là không có cái được ừ. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. I hope you can Buenos hear me. días, buenas Um, tardes a todos. Espero me escuchen I bien. am the Soy Vice Verónica President of Shaw, soy Nutrition Program in the vicepresidenta del WEF. programa de alimentación y nutrición del Welcome, GHAI. and Bienvenidos thank you for joining y the gracias webinar. por According vincularse, to por the conectarse a este webinar y this report, gracias Sweetened al Foods, lanzamiento de the este playbook to fight informe food and beverage Beneficios waste. azucarados, el libro de This jugadas de la report industria para is luchar coming contra from las the bebidas program azucaradas. funded by Bloomberg En el Philanthropies, marco developed by del Leader programa de and funded GHI fundado by por Bloomberg local and global Philanthropies, advocacy campaigns la incubadora in 21 apoya countries across the globe, programas en including 21 Europe, países en el globo, en América Africa, Latina and y el Asia. Caribe, África y And these Asia. 21 De countries esos around the 21 world, we países en los que support food and trabajamos, beverage awareness apoyamos campaigns in 12 countries. campañas de I want to bebidas share para la how critical it imposición is to de move impuestos forward a with bebidas some azucaradas research to put the issue in the public y tratamos de agenda and trabajar decision makers and para champions in the governments apoyar a to los adopt them. tomadores de Our policies decisiones, a que estas look at the políticas sean consequences incluidas of en las global agendas achievement and develop civil nacionales society y coalitions poder crear and coaliciones de la sociedad civil y apoyar as well movimientos. to expose Y esto se and refiere, a counter eso se refiere hoy nuestro the objetivo de difficulties and major exponer obstacles lo que se considera el while obstáculo dealing with the principal policies para and poder seguir regulations. adelante con la imposición de estas políticas Why the monitoring of the alimentarias en industry el and mundo. ¿Por qué el economy is monitoreo important to del combat climate país, change de la and industria es ensure the importante en los países? Por comprehensive eso, and systematic porque la strategies across the industria board? tiene unas estrategias Our board integrales en second todo el mundo para socavar y oponerse report we are al launching efecto de estas today políticas. El informe que estamos lanzando el runs día de hoy as part of a es series of un reports informe que published in the forma last 5 parte de years una by the serie GHA. publicado en los últimos Our 5 años por el technical GHI, partners en el que nuestro equipo, en analyze colaboración con otros socios, the analizan y different global evalúan trends las tendencias that globales de la oppose industria different food que policies. se oponen In a this report, we diferentes produce a políticas playbook that is the same de across countries alimentarias. and across Y en regions. este libro mostramos In previous reports, were focused, for que instance, esas in food jugadas son las compatibility and mismas, packaging restrictions, ya se trate de and this time etiquetado frontal, focusing restricciones de on mercadeo, the entre otros. opposition Y en between este industry and específicamente food and nos beverage centramos brands. en la oposición de la Why industria is a this estos impuestos sobre las bebidas part azucaradas. ¿Por so qué important?
son tan importantes estos impuestos para alimentación saludable? Porque estos se reconocen, porque estos productos se conocen como los principales promotores de diabetes o obesidad. La epidemia de la obesidad está verdaderamente afectando la salud, las economías y las bebidas azucaradas son un importante, representan un importante costo para estas enfermedades no transmisibles. No es solo un gran problema para la salud, sino también para las economías, porque estas llevan a un incremento de costo para los países, porque se consumen menos frutas y vegetales, especialmente en los grupos más vulnerables, familias y niños, que son las poblaciones más vulnerables, son las que representan la proporción mayor de consumidores, ya sea por exceso consumo de agua y también de uso de plástico. El diseño de estos impuestos constituyen medidas efectivas para dar el derecho a la salud y mejorar la calidad de la dieta. Entonces, el objetivo del informe que estamos lanzando el día de hoy va a ayudar a los tomadores de decisiones y a las organizaciones de la sociedad civil y a otros defensores con información crítica que les pueden ayudar a prever y contrarrestar las jugadas que tendrá la industria en sus países para evitar la imposición de estos impuestos. Y de esta manera, estos defensores pueden preverlas, contrarrestarlas y proteger estas políticas. Por último, lo que quisiera es agradecerle a mis colegas en la incubadora, a todos ustedes por estar aquí el día de hoy, los integrantes del equipo que prepararon este informe en un gran esfuerzo colaborativo, nuestros socios locales que están trabajando en todas partes del mundo, liderando los esfuerzos a nivel país y inspirándonos a todos con el excelente trabajo que realizan, y a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, que van a compartir las experiencias de sus países. Hoy vamos a tener un panel con representantes de Colombia, Nigeria y Pakistán. Los presentaré más adelante. Y por último, no menos importante, quiero agradecer a Bloomberg Philanthropy por su apoyo a estos programas de política alimentaria. Y para concluir, quisiera mencionarles que ustedes pueden ver el icono, el botón donde pueden oprimir preguntas y respuestas, Q y A, en donde pueden colocar sus preguntas después de la presentación de los oradores. Y después, más tarde, al final, tendremos también una sesión de preguntas y respuestas. Y durante el evento pueden también ir metiendo sus preguntas ahí. Les informo que tenemos interpretación simultánea en español y en portugués, y pueden colocar, oprimir el botón correspondiente al idioma en que deseen escuchar. Ahora le paso el micrófono a Lorena Ibarra y a Marta Janet Sandoval, quienes trabajaron en este informe. Lorena Ibarra es la asesora senior que lidera la estrategia de interferencia de la industria a nivel mundial para los programas de políticas alimentarias, y Marta Janet lleva más de 10 años trabajando en esfuerzos de incidencia en GHI, y Marta Janet es economista, es integrante del equipo de industria encargada del monitoreo y análisis de las tendencias de la industria a lo largo y ancho del planeta, y trabaja específicamente en las campañas para impuestos en todos los países. Marta, Lorena, les cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Verónica, por la presentación. Yo soy Marta Sandoval. Hoy vamos a hablar sobre los aspectos claves del libro de juegos de la industria para socavar este impuesto a las bebidas azucaradas. Estos hallazgos incluyen los esfuerzos globales de la industria de
enero a septiembre del 2023. En esta conversación, Lorena y yo vamos a hablar sobre los hallazgos principales. El informe identifica los argumentos utilizados por las grandes industrias productoras de gaseosa y la industria para cubrir todos los elementos que nosotros a los cuales hemos dedicado nosotros el tiempo de descubrir por qué la industria y cómo los ocultan y cómo ha hecho para evitar esta cultura de que estas bebidas son dañinas para la salud humana. También afecta la capacidad del gobierno para proteger la salud humana y las grandes empresas productoras también utilizan estrategias engañosas. En este informe resaltamos diferentes acciones y narrativas que utiliza la industria y demuestra cómo a nivel global las implementan. Estas estrategias son, por ejemplo, proponer impuestos más bajos para proteger los intereses de la industria, poniendo en riesgo la salud pública, y también amenazan y desafían a los gobiernos que han implementado este impuesto a bebidas azucaradas. También deslegitimizan la evidencia para distorsionar las percepciones sobre estos impuestos. También han recurrido a estigmatizar estos impuestos a través de argumentos económicos. Y por último, la industria explota las poblaciones vulnerables y las preocupaciones ambientales para evitar estos impuestos. Con este enfoque en la primera estrategia, las grandes industrias productoras han propuesto que se tengan diseños de impuestos más bajos que favorecen los intereses de la industria. Y debido a la presión pública, la industria ahora ha logrado que tengan un impacto mínimo estos impuestos, y haciendo esto la industria alega ser parte de la solución. Para poder efectivamente mejorar la salud pública es necesario aumentar los precios y imponer impuestos sobre todas las bebidas no saludables. Sin embargo, esta industria promueve estos impuestos más bajos en Perú, en Colombia y en otros países como Vietnam y Tailandia. La industria ha logrado evitar que se impongan impuestos a las bebidas deportivas. En este momento quisiera preguntarle a Lorena, ¿qué está tratando de lograr la industria con este nuevo enfoque de apoyar con estas políticas? ¿Es que se mantengan estos impuestos antiguos o qué busca la industria? Gracias, Marta. Excelente pregunta. Incluso ante todos los retos de los diferentes países, estamos viendo esta tendencia de, en lugar de bloquear la política de imposición de impuestos, de apoyarla. Y definitivamente esto lo hacen para proteger no solo los productos ultraprocesados, sino también su imagen y su marca en todos los países. Y esto es específicamente importante para ellos porque están tratando de posicionar su agenda global en torno al concepto que las corporaciones han llamado nutrición positiva o alimentación positiva. Posiblemente han ustedes escuchado a las industrias que dicen
No hay productos malos ni buenos, ni ingredientes buenos ni malos. Son alimentos, son productos que están ahí para que ustedes, para su consumo. No es que sean buenos ni malos. Y también están tratando de resaltar los elementos positivos o ingredientes positivos que tiene la mayoría de sus productos. Esto es para aprovechar la imagen de los productos ultraprocesados y en este caso específico de las bebidas azucaradas que están afectando adversamente la salud y están tratando de resaltar la parte positiva de de estas bebidas. Gracias, Lorena. Gracias por esta explicación sobre la intención real de la industria. En las estrategias que vamos a hablar en este momento, vemos exactamente lo que tú acabas de explicar. De hecho, con estrategias, con esas estrategias, la industria ha tratado de debilitar el apoyo y la implementación de impuestos a las bebidas azucaradas a través de una combinación de desafíos legales, limitando la evidencia y a través de estrategias de estigmatización. Con esto, en estas herramientas estratégicas, la industria ha utilizado mecanismos legislativos o violación de las marcas. Vimos, por ejemplo, en Cataluña una demanda en donde la industria alegaba que había fallas en la legislación que llevaban a impactos económicos e impactos adversos sobre la economía. Y esto ha socavado la autoridad del gobierno y se ha impuesto sobre los intereses del público. Y la industria ha buscado evidencia para investigar y promover soluciones alternas, como por ejemplo autorregulación, y la industria cuestiona la validez de la evidencia y las implicaciones que tiene este impuesto sobre las bebidas azucaradas. También proponen alternativas como programas, cambios en los programas educativos y cambios que debe llevar que debe llevar a cabo el individuo. Y esto nos ha alejado de que se tomen medidas efectivas y obviamente apoyan el interés corporativo. Por último, vemos la estigmatización económica. La narrativa de la industria ha sido generar temor y rechazo hacia este impuesto a las bebidas azucaradas. La industria alega que este impuesto va a llevar a cierres de fábricas, a una reducción en los negocios, a pérdidas económicas. Y en países como Nigeria, Vietnam y Pakistán, la industria les ha advertido sobre las consecuencias económicas negativas que pueden llevar incluso a pérdidas de empleo con su consiguiente impacto sobre la economía. Lorena, en este contexto, ¿qué opinas tú sobre esta agenda de la industria? ¿Qué están protegiendo ellos en realidad? ¿Qué opinas tú al respecto? Gracias, Marta Janet. Con base en los resultados compartidos, ahora es claro cómo la industria intenta localizarse en el mercado y contener lo que se está haciendo en esos casos y en esos países en los cuales tienen estos esfuerzos de incidencia, tratan de afectar y participar en la mesa de negociación, pero el aspecto más preocupante por parte de la industria es de qué manera debilitan y ponen en riesgo la autoridad del gobierno, creando duda en torno al proceso legislativo, el proceso de las políticas y también arriesgando y debilitando la democracia. De qué manera se toman las decisiones por parte del Estado con todas las amenazas que mencionaste en la estrategia 2 específicamente y también
crearon temor en torno a cómo afecta a las partes interesadas y cómo son un actor importante y deben participar en las mesas de negociación porque ellos mismos se han ubicado como un actor importante y clave para proporcionarle una solución a un problema que ellos mismos crearon. Gracias, Lorena. De esta forma, finalmente, al día de hoy también nos enfrentamos a una estrategia dirigida a desviar la atención del verdadero problema asociado a la salud pública y a la justicia social, la explotación de poblaciones vulnerables y los problemas ambientales por parte de la industria de las bebidas azucaradas para evitar el impuesto a las bebidas azucaradas y finalmente la táctica de la industria de bebidas azucaradas que consiste en hacer uso de esto para afectar a las poblaciones vulnerables y los problemas ambientales como una forma de evitar las regulaciones y evitar también el impuesto a las bebidas azucaradas que podría mitigar el impacto negativo que estos productos ocasionan. De esta forma, la industria sostiene que el impuesto a las bebidas azucaradas es agresivo y que afecta a las viviendas, a los hogares. Por ejemplo, en Ghana se dice que este impuesto haría que se afectara lo que los niños consumen comúnmente como los jugos. En México, por ejemplo, la Asociación Nacional de Productores de Bebidas Azucaradas y Bebidas Carbonatadas eh, arguye que los impuestos recomendados por la OMS podrían darle una carga adicional a las familias de ingresos bajos. Esta estrategia ha tenido grandes efectos. De una parte, la estrategia socava la legitimidad de la evidencia que demuestra los perjuicios causados por las bebidas azucaradas. Y además, la contraparte es que el impuesto a las bebidas azucaradas no es necesario. Dicho esto, entonces quizás ahora quisiera preguntarle a Lorena, ¿cuál es la verdadera intención de la industria? Claro, Marta Janet, gracias. Teniendo en cuenta lo que vemos en los programas de responsabilidad social corporativa por parte de las industrias, estamos viendo de qué manera está profundizando y posicionando muy fuertemente la dieta corporativa con los productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas como un producto fundamental de la nutrición de las poblaciones de bajos ingresos. La pregunta es si ellas no tienen el derecho de alimentarse de manera adecuada, nutritiva, con alimentos reales. Y además, de qué forma se aprovechan de las condiciones de las poblaciones vulnerables para crear una lealtad a largo plazo a las marcas, incluyendo todos los productos de la cadena alimenticia que ellos consumen. Entonces, Marta, Janet, con base en esta conversación, creo que podemos pasar a cómo prevemos esto como parte del programa de nutrición dentro de GHAI, el Global Health Advocacy Incubator, que queremos compartir también hoy, qué es lo que la industria realmente quiere tras estas acciones, las tácticas y estrategias en las cuales hemos estado trabajando. Se tratan primero de todo de que hay una clara intención que protege la reputación de la marca y del producto a través de estrategias comerciales y financieras. De qué manera también la industria a través del lavado corporativo, el lavado de la marca, intentan lograr la lealtad de distintos enfoques y la salud y el ambiente y distintas condiciones para crear lealtad hacia la marca. En segundo lugar, la segunda estrategia es cómo quieren influir en las regulaciones a diferentes niveles mediante entes multilaterales, entes nacionales,
y específicamente nos deja claro que cuando lo vemos cuando tratan de garantizar los marcos regulatorios que favorecen sus negocios agroalimentarios y de qué manera evitan las regulaciones y también, y también logrando que las regulaciones estén hechas a la medida de sus condiciones económicas y financieras. La otra categoría de nuestra taxonomía se asocia a cómo ellos realmente tienen este discurso y esta narrativa de la libertad de escoger cuando en realidad sabemos que toda la responsabilidad, toda la carga a la cual nos enfrentamos en términos de las enfermedades crónicas, la obesidad, el sobrepeso, queda sobre sus hombros por los productos peligrosos y nocivos que ellos producen. No reconocen la responsabilidad que deben asumir y por eso esto es tan conveniente para ellos. La cuarta categoría es de qué manera implica que los productos contribuyen a la solución de cualquier problema que se pueda enfrentar, el hambre, la nutrición, los temas ambientales, y de qué manera exageran la caracterización de los productos ultraprocesados y de los impuestos a las bebidas azucaradas y cómo tratan de crear una imagen positiva en torno a estos productos. eh, de manera que están ocultando los ultraprocesados, lo cual también es importante para nosotros, considerar estos productos como uno de estos nocivos y perjudiciales para la salud. Y además, cómo ellos, la industria, a través de estos productos están logrando comprar el silencio y otros aspectos asociados a este perjuicio. Y en el último caso, atacando las políticas de salud pública mediante tácticas o estrategias legales. ¿De qué manera a través de esto cuestionan a la autoridad, cuestionan absolutamente todo lo que pertenece a las organizaciones de la sociedad civil, del gobierno libre, del conflicto de interés? Y todo esto nos lleva a las estrategias globales. Se trata de una estrategia, una táctica a nivel global. La razón por la cual vemos esto acá, todas estas políticas sobre la mesa, es porque se trata de una táctica que puede aplicarse a cualquier otra política por las cuales abogamos. Pero si ustedes están trabajando en otros temas, por ejemplo, control del tabaco, reducción del consumo de alcohol e incluso temas ambientales. Si aplicamos esta taxonomía a estas industrias y corporaciones, habría que cambiar el nombre de la corporación y todo aplicaría exactamente igual al trabajo que ustedes están realizando como defensores activistas en sus países. Entonces, te cedo la palabra de nuevo, Marta, para poder continuar con las distintas presentaciones. Thank you so much. Gracias, Marta, Lorena. for the great Y presentation. Marta I Janet por invite la maravillosa the audience to read presentación. in Entonces, detail invito al the público report a that leer el summarizes reporte en detalle, el cual dozens of examples resume in more than 25 muchos countries ejemplos across the en más globe de for the 25 methodology and países documenting these alrededor del mundo examples acerca de la applying this framework. metodología y That could ejemplos be donde se aplican estas reduced to estrategias y 5 strategies tácticas. because, as we Esto se puede mentioned reducir a several 5 times in the estrategias. Como lo presentation, the mencionamos industry ya varias deploys a veces en la global presentación, strategy la no industria matter what is despliega the una policy. estrategia a If a nivel country global, is a independientemente culture de la in the política o region, del the país strategy o de is la the same. cultura en la región, la With that, estrategia I sigue have the siendo honor la to misma. introduce Dicho the esto, first of entonces the tengo el panelists. honor de I am going presentar al to primer introduce Akin panelista. Bode Voy a Matthew presentar a Kimbode Oluwafemi, who is the Executive Oluwafemi, Director of Corporate Accountability and Public director Participation ejecutivo Africa, de CAPA, in responsabilidad Nigeria, an corporativa NGO that works to CAPA en advance Nigeria, human rights, una ONG que challenge trabaja para corporate avanzar abuse of derechos natural humanos, resources, and build retar el community abuso power for de inclusive las development and corporaciones participatory governance. de este poder Mr. y gobierno Oluwafemi is involved participativo. in various El señor capacity, Oluwafemi capacities participa en public distintas health policies and affairs in posiciones Nigeria and in the en African campañas region. de salud They pública en include Nigeria, en la tobacco región de control, África, transport lo cual regulation, incluye control del sugar in tabaco, beverages, regulación a and more grasas trans, recently, salt impuestos reduction a bebidas initiatives. azucaradas y más He is the recientemente las Maiden iniciativas de winner of reducción the de Bloomberg sal. Philanthropies Award Ha for Global Tobacco participado Control, Global Award for en el Tobacco premio que se le Industry otorgó a Management. GHI por el control del So the tabaco floor y el is yours, monitoreo de la Bode, industria and en very Nigeria. excited to Entonces le have you cedo la here today palabra with us. a Kimbo. Estamos muy entusiasmados por Thank you very escuchar su much. presentación.
Gracias, Verónica. Um, I'll quickly be running through Rápidamente how the veremos industry de qué has been manera la managing industria excessive socava fats el impuesto a las policy bebidas in Nigeria. azucaradas y las Because of políticas our en time, I'll Nigeria. broadly skip Y to voy a deceptive hablar marketing, manipulation of rápidamente public en este momento narratives, de and un mercadeo attempting to engañoso, undermine la public manipulación de policy. las narrativas públicas y cómo Um, socavan las políticas de salud the pública. Nigerian government in 2021 El gobierno de introduced a Nigeria general en quota 2021 on excise introdujo duty on un impuesto SSBs. especial a And las since that bebidas time, azucaradas y desde the entonces industry has la engaged in diverse industria tactics to ha pressure participado en that muchas the tax tácticas should para be aplicarle suspended. presión a I esto, must para quickly say detenerlo y that Nigeria bloquearlo. ranks the fourth Nigeria global es el consumption cuarto of excessive consumidor de bebidas alcohol, azucaradas en el accounting mundo, for más o menos 38.6 million liters per year. 38.6 millones de litros al And año what de we've consumo en discovered is Nigeria. that we can Lo que only, descubrimos es que únicamente engage in effective podemos counter-advocacy of the participar en industry campañas de incidencia in para contrarrestar esto effectively si and de forma efectiva y de proactively manera monitor productiva and expose the monitoreamos industry. And y with that, denunciamos our a la industria. advocacy would be Y en ese evidence-based. caso la incidencia What se we basaría discovered en is that evidencia. Lo que immediately descubrimos de that inmediato this tax es que was este introduced, impuesto the se SSB industry, introdujo y de engaged in mass inmediato marketing la to show that industria after all, their participó en product is campañas not de as bad mercadeo para as demostrar we que think. los So productos they've que been ellos extremely fabricaban no eran tan proactive malos. Entonces han in their sido muy marketing strategy. proactivos en el This tema del is one mercadeo of the engañoso. latest Es, innovations that esta es the una de las Coca-Cola CBC innovaciones que currently launches across Coca-Cola major lanzó cities in Nigeria. en las ciudades What we principales de can Nigeria. clearly see here is that Lo que se ve this claramente particular aquí es advertisement que say it esta all. It says Camera publicidad eats first, dice burger, fries, que ice la cold cámara come Coca-Cola. primero The recipe hamburguesa, for doing well. papas fritas y So Coca-Cola fría. basically, they are now En making the esencia, lo que products to be están more tratando de attractive, hacer and I es changed que that estos productos recipe sean mucho for más order to atractivos, recipe cambiando la for taste. receta supuestamente a That's una actually how mejor they are marketing. They are receta. Eso engaged in a forma lot of parte de su false campaña health de claims. mercadeo. Now they Están say, I mean, a lot of anunciando SSB in muchas Nigeria are, declaraciones de salud damaged falsas drinks. Some even are con sus telling you bebidas about azucaradas, what and what hablando nutrients that acerca they de have los nutrientes que in it. And most supuestamente importantly contiene. Pero is lo that más there importante en is este a caso huge poor es que environment in hay, Nigeria. en, And hay anytime muchos there jóvenes en is Nigeria y cada anything vez que hay debates in Nigeria, algún the debate biggest en torno a las population you can políticas, la mobilize either población for más grande yourself que se puede or against movilizar are the youth. a And the favor o en best contra son the los industry jóvenes. could do Y lo was mejor to que pudo hacer la create industria innovative fue programs, crear programas sponsoring youth camps, innovadores sponsoring youth dirigidos a los competition, jóvenes, and the rest campamentos of de it. And of course, patrocinio y this muchos otros we para eventually promover la discover in cultura terms pop of entre los the digital jóvenes. media Y response to the descubrimos tax que by quite respondieron a number ante el of youths. impuesto But how did por we parte de respond los to jóvenes. ¿Y this? cómo Was responde that uno ante esto? Qué se we puede hacer al respecto? Bueno, engaged nosotros in huge media lo que campaign. hicimos fue We participar engaged en una in the gran digital media campaign. campaña We made it en very medios clear that masivos, SSB dejando muy are en sugar claro coated, que and las bebidas regardless of how azucaradas eran nice they may perjudiciales, be to the camera, independientemente de lo from lindas their que se marketing vean en una tactics, fotografía they o en las cause cámaras. AIDS and Por las diseases. tácticas de la industria, We siguen made it causando very muchas clear enfermedades y that son regardless perjudiciales. of their Dejamos muy en claro que claims, they have independientemente de no sus nutritional declaraciones, de value. lo que ellos But sostienen, most no tienen importantly, valor nutricional. Pero lo since they más are importante targeting the aún es, youth, puesto que we están created dirigiendo a esto lot a los of jóvenes, programs that creamos muchos specifically programas que target the youth. específicamente se We enfocan did what en we los call the jóvenes. SIP Smart Y- Challenge. We started in Hicimos el 2023. SIP We just Smart finished Challenge it 2024. 24, It's a acaba de huge digital terminar. media youth-led Es una advocacy campaña program. enorme en And medios then digitales, recently, un gran we've programa also para launched jóvenes y a también team of lanzamos volunteers from across un Nigeria that we call the grupo Alliance de for Policy voluntarios para Advocacy trabajar a Vanguard. favor And de these estas team of políticas volunteers en incidencia cuts en política across de the alimentos entire saludables 37 states of a the lo largo country y ancho del on país. their own Lanzamos embark on esto para advocacies poder themselves. embarcarnos ellos As a mismos en estas counter políticas to the saludables attempt para by the industry contrarrestar el to intento de la mobilize industria de the youth with the movilizar tax. a los jóvenes en One contra del thing impuesto a that las the bebidas industry used azucaradas. so Algo que la extremely, industria at a utilizó very large extent a was gran to escala, en una manipulate gran medida, the fue public manipular perception la percepción que tiene of el the público tax. acerca del So impuesto a las Nigeria is bebidas passing azucaradas. through economic Nigeria problems.
ha And pasado, so ha the word experimentado tax in problemas itself económicos y creates el some level impuesto of en fear sí among the crea people. algo de temor And entre los so ciudadanos, de the manera industry que jumped on this la industria with a lot of se media embarcó en esto, appearances apareciendo about how muchísimo ante these los taxes medios going to hurt masivos, the hablando economy, acerca de how it's los going que to los cause impuestos iban job a afectar la losses, economía, how que it's iban a going causar to pérdidas de empleo, de make qué the short forma media family iban a that afectar, is anti-people que and the iban rest en of them. contra And de you las could see from personas. here, Y podíamos new observar sugar aquí tax a wrong step in the right direction. lo que se hizo Why en propose los impuestos tax especiales, que is el dangerous. Tax impuesto is propuesto harsh supuestamente and era dangerous. peligroso y, So y duro in para order las to personas. counter those Entonces, con el fin de poder appearances in the contrarrestar media, we a recognize esto the ante fact los that we medios, also must build reconocemos knowledge el with the hecho people de que in the debíamos media. compartir And conocimiento so con las we personas que train forman parte de and los medios equip masivos. Entonces journalists capacitamos y and made dotamos a them los our periodistas y a allies. los medios And we de con just did todo esto, two los what we volvimos trained them. nuestros We do aliados, where in Nigeria we have los locations that capacitamos we call the media y hubs, hicimos esto Lagos, en distintos Abuja, and Port lugares, Harcourt. en And distintas we ciudades. gathered Y journalists lo together. que hicimos fue The reunirnos most con muchos important thing, we periodistas y educate lo them más about importante how to fue monitor the educarles industry acerca de and how cómo to write monitorear stories a la industria, así about como contar industry historias conduct, acerca de about de la how the conducta de la industry is industria, de manipulating the cómo la media industria themselves manipula los and how they are medios using the a ellos media mismos y to cómo market utilizan a los ads medios para in order to comercializar manipulate y and para deceive manipular y the people. engañar a los ciudadanos. We did not only now got No massive solo reportage of, hicimos you esto a know, nivel de medios supportive masivos para reportage from the lograr media, el we apoyo de also, los medios, when sino que the además, industry started cuando las using tácticas de la false industria science, usan la because they also ciencia have falsa, their porque so-called ustedes false saben researchers que who ellos are recurren churning a out esto false y se data and the rest supone of them. que están We also got, compartiendo you información know, que resulta siendo scientific falsa. articles Entonces, published entonces hay in artículos journals in científicos Nigeria to publicados en counter some of revistas en those Nigeria myths para that they are doing. contrarrestar lo But que most sostienen importantly, ellos. Pero lo más is that importante es en when realidad we started this que advocacy, cuando iniciamos the este industry esfuerzo were de going to ciencia, a lot of la places with industria data iba and a materials that desarrollar were sus propias one-sided, tácticas con datos y and we were materiales challenged to sesgados. produce evidence. Entonces tuvimos que And producir so we had evidencias to come up y with this teníamos que economic establecer study un that estudio actually looked at económico en public realidad pudiera encargarse de outcomes and analizar economic los outcomes resultados of para el público, los SAP tax. resultados económicos And derivados del this impuesto a las in bebidas itself azucaradas. Y esto por was sí to mismo show the fact that yes, we constituyó even have el 10 hecho naira per de liter que in sí, Nigeria, but this is a far de que cry esto because it is not adjustable to está muy lejos de inflation, la and so nobody realidad. should even be talking En about minimum realidad nadie tax. debería estar We hand hablando out de this los study, efectos which negativos de is este impuesto después de online este for whoever estudio is que se interested. publicó So en línea para quien policymakers, esté the media, interesado, para journalists, and this legisladores, los also medios, was periodistas. used to generate a lot También of se utilizó para reports generar muchos otros to counter informes the industry. para poder contrarrestar lo que Um, estaba argumentando la it's industria. I also speak to Y how they también also quiero hablar attempted acerca de to use cómo intentaron to eventually get utilizar democracy out, o which they've not succeeded. hablar And acerca the de la biggest política, cómo interfirieron con las institution that they've políticas used, y la because in institución más Nigeria grande you que won't see utilizaron, puesto Coca-Cola, que en you'll never, Nigeria I'm not sure we've seen Coca-Cola or no estoy PepsiCo seguro and the de rest si of them, Coca-Cola y speaking Pepsi-Cola directly against the tax. aparecen allí Rather, hablando they use the directamente en contra manufacturing del section impuesto. of Lo que hacen Nigeria. es utilizar The a los Manufacturer fabricantes. Association of Nigeria is La supposed to Asociación de be a credible Fabricantes se institution oponía that brings a esto manufacturers together, y esto reúne a todos los engages with fabricantes government en in order Nigeria y to interactúa con el seek support gobierno, of government and work with government busca el apoyo officials. del But gobierno y de funcionarios del rather, gobierno, the pero on this en side lugar de of ello, the de SSB este Industries lado de and la industria de las bebidas NASIMA, which is the azucaradas, commerce and industry, they NACIMA, work hand in hand. La Asociación de Industria y They were Comercio, arranging meetings. Of course, they were also organizaron conducting reuniones media works and the también rest of them. y And what trabajaron they con ellos, basically con are los medios, y saying básicamente was that lo que that will dicen hurt the es que industry. esto iba One a interesting thing afectar that they a also la said industria. Y was algo that interesante it que was también going dijeron to es que hurt iba the small a and medium scale afectar industries.
la But industria what de pequeña y one thing we mediana need to know in escala, Nigeria pero is that lo que the se quería SSB hacer industry público en in Nigeria Nigeria es is que la dominated industria de by las the big bebidas corporations, the azucaradas en Petro Nigeria está dominada por Nigeria, las grandes the corporaciones, las Coca-Colas of this world. compañías del nivel de Um, Coca-Cola y de Pepsi and what Cola. did we do? Y entonces, We ¿qué feel fue lo that que hicimos? we Bueno, should always meet pensamos the que siempre industry deberíamos on street reunirnos for con la street, industria when it's about rally, media for rally, en when it's about manifestaciones, rally en science for marchas, buscar science, el when they are apoyo advertising their for y, science, we also ahí- give them, y buscar the race science, but eh, also meet them at the policy table compartir el of the lado senior government científico, pero officials. también So what participar we've en las done mesas de was negociación de las also take the políticas. Entonces, lo baton que hicimos to también fue very senior eh, government officials, and we are llevar esto taking that ante baton un nivel muy was alto to de get the funcionarios de Nigerian nivel alto del government gobierno. to create a multi-sectoral ad hoc committee on SSB tax. Para crear So un since comité the trends in multisectorial Nigeria ad about hoc sobre los industry impuestos or a las based on that, bebidas we are azucaradas. supporting Ahí buscamos el the apoyo Pro-Health Initiative de and los ministros other section of the parlamentarios government saying the y same thing. otras secciones Now, del this multi-sectoral gobierno. committee Ahora, este brings comité everybody from government, multisectorial the trae a officials there, todo but el also mundo different agencies, de ministries diferentes involved. entidades, So that way ministerios del we will be gobierno. able to sit Y down con and ello discuss queríamos about entonces this. sentarnos y debatir We sobre also met el with impuesto. agency, the Consumer Protection Agency in Nigeria, which is extremely También important. hablamos con la So strongly Comisión para la Protección del because Consumidor de Nigeria, que es también muy poderoso, y obtuvimos sus compromisos, al igual que de los líderes religiosos, porque estos en Nigeria desempeñan un papel muy importante. Entonces, nos reunimos con ellos para poder obtener su apoyo para la imposición de este impuesto. También nos reunimos con el ministro de Salud, con diferentes. Aquí vemos el presidente del Comité ASOREP de las instituciones de salud, el senador Banigo. Y por último, nos reunimos con el presidente del Comité de Políticas Fiscales y Reformas Tributarias. Y acudimos a él porque a veces hay que acudir a funcionarios gubernamentales y obtener su apoyo. Y es eso lo que hemos estado haciendo para contrarrestar las movidas de la industria. Y es por eso que en Nigeria todavía existe este impuesto contrario a lo que buscaba la industria con sus estrategias. Entonces, en síntesis, lo que hicimos, realizamos muchos eventos de prensa, peticiones, escribimos artículos de opinión, muchas actividades en los medios, incidencia entre los grupos de jóvenes, escribimos documentos de políticas, buscamos el compromiso de altos niveles a nivel gobierno y de líderes religiosos y realizamos incidencia a través de los medios. Muchas gracias. Muchas gracias a Kimbode por esta fabulosa presentación tan inspiradora. Y quisiera resaltar de su presentación que usted habló específicamente sobre la manipulación y el engaño. Y estas son palabras claves para expresar lo que la industria en todo el mundo trata de hacer a través de diferentes estrategias. Y esta manipulación engañosa y lleva y la forma en que se dirigen a la juventud que usted mencionó. También quiero resaltar el punto que mencionó en cuanto a cómo la industria no necesariamente habla abiertamente, no es solo la Coca-Cola o Pepsi-Cola u otras empresas que hablan explícitamente, sino que hablan a través de o grupos de interés, múltiples otros actores. Entonces es importante cuando monitoreamos la industria que tengamos este concepto integral de partes interesadas corporativas, de grupos. Y con todo eso, y vamos a tener la oportunidad más adelante de discutir y de debatir y que puedas responder a preguntas. Pero ahora voy a hablarles sobre el segundo panelista. Tengo el placer de presentarles a Sana Ula Guma, que es director de operaciones de la Asociación Nacional
del corazón de Pakistán. Pana es miembro del Consejo Ejecutivo y ocupa varios papeles como asesor. Ha contribuido por su contribución a los trabajos filantrópicos. Recibió un galardón en el 2021 del presidente de Pakistán. Muchas gracias. Es un honor, Sanaula, presentarlo. ¿Me escucha? Sanaula, can you hear me? Sanaula, ¿me escucha? Yeah, he's trying to join actually. He's traveling, so Está tratando he will join. de comunicarse. Creo que lo logrará en breve. We can give him a minute. ¿Le podemos dar un minuto? Yeah, I think in a minute or two he will join. What we can do, we can Lo que invest the podemos order. hacer, podemos invertir el orden y entonces le damos tiempo a Sanaula para que se conecte. Entonces voy a pasar a nuestro próximo panelista y les voy a presentar entonces a nuestro colega colombiano, Santiago Salinas. Santiago es el coordinador de incidencia abogado en el colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo en Colombia. Inició su vida profesional en el Congreso de la República, donde se desempeñó como asesor en temas de salud, educación, derechos humanos y paz. Fue asesor en el proceso de implementación legislativa de los acuerdos de paz. Entonces, Santiago Salinas, te cedo la palabra. Sigue. Adelante. Hola a todos, es para mí un placer estar aquí compartiendo con ustedes, es para mí un honor. La idea de esta presentación es un verdadero desafío al que nos enfrentamos con este antecedente, obviamente de las personas que presentaron antes de mí. La idea es mostrarles cómo empezamos nosotros a luchar contra la interferencia sobre los impuestos saludables y cómo luchamos contra esas estrategias que han presentado Marta y Lorenta y cómo logramos materializarlos en nuestro país. El reto principal al que nos enfrentamos, que se mencionó al comienzo de la discusión, era cómo no perder el enfoque sobre los asuntos cruciales que estaban al trasfondo de esta discusión ética del impuesto saludable. Es importante decir que antes de esta discusión teníamos ya la experiencia acumulada por legislaciones anteriores por las que habíamos luchado. Y en Colombia el asunto tiene un impacto importante que se observa en la población y el impacto que tiene sobre las enfermedades crónicas asociadas al consumo de este tipo de bebidas es muy importante y ha producido una enorme carga sobre la salud pública. Entonces lo que hicimos fue incorporar otros datos para hacer patente la urgencia y apelamos al derecho a la salud y buscamos promover iniciativas que apoyaran la salud pública y tratamos de
mostrar cuál era el impacto sobre las finanzas de la nación. Esto todo se pudo aunar a la recomendación de la OMS y de muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Pero esto no fue suficiente, el haber simplemente utilizado esta investigación. Necesitábamos algo más para convencer al público. Entonces, creamos un proceso para monitorear a la industria que nos permitió participar y prever cuáles iban a ser sus tácticas y ver cómo podíamos contrarrestarlas desde diferentes puntos, basándonos en las luchas anteriores que habíamos llevado a cabo para combatir sus agendas. Entonces, cuando se empezó la primera iniciativa, descubrimos la necesidad de tener una fuerte coalición, porque era crucial tener una diversidad en el lenguaje si queríamos convencer a los formuladores de políticas. Y esto nos iba a ayudar a atacar, llegar a la opinión pública y atacar estos argumentos de la industria. Y esta coalición nos ayudó a superar todas estos obstáculos. Cuando arrancamos con esta iniciativa, inicialmente encontramos amplia resistencia en nuestro primer intento por promover esta iniciativa en el Congreso. Entonces, como colectivo, tomamos medidas y no solo tomamos medidas, sino que decidimos tomar el desafío como una oportunidad. Nos preguntamos cómo podemos, de la forma más rápida posible, hacer esto un tema de interés público e implementamos una estrategia que nos permitiera convertir esto en tópico de interés, presionadas ciertos segmentos del Congreso que trabaja en el área de impuestos a las bebidas azucaradas. Entonces, en el 2022, tuvimos una segunda oportunidad con un nuevo Congreso y una nueva reforma tributaria. Esta reforma se convertiría en la Ley 2277 del 2022. Durante la discusión, y aquí vamos al quid del asunto, durante la discusión de la reforma tributaria, nos enfrentamos a tres formas de estrategias, o más precisamente, tres materializaciones de la estrategia que había utilizado la industria en el país y las habían tomado de su libro de jugadas. La de estrategias discursivas, en donde tenían un marco muy bien establecido para su proceso. Habían logrado catalogar sus productos como alimentos y aprovecharon esta idea de la salud alimentaria y llevando al público a consumir sus productos. En esta disputa, obviamente, tratábamos nosotros de deshacer esa narrativa. Parte de lo que se hizo fue concentrarse en el impacto a la salud y explicar cuál era este impacto, y no solo la parte de los impuestos, sino enfatizarnos en la salud. Esto nos permitió sacar de la discusión la idea
de que estos productos eran alimentos. Lo repetíamos una y otra vez para posicionar la idea de que estábamos tratando de proteger la salud y tratando de disminuir esta resistencia de la opinión pública al impuesto sobre los alimentos. Era una acusación bien fundamentada contra la industria, haciéndoles ver la vulnerabilidad de los niños. Y fue uno de los argumentos a la base de esta estrategia. Con eso pudimos sacar de este marco de alimentos estos productos y con esto cambió la percepción del público. Aprovechamos una sinergia entre los recursos del gobierno y la necesidad de tener este impuesto. Esto nos ayudó a centrar la opinión pública en los aspectos que promovían nuestra estrategia. Durante el proceso, como mencionaron Marta y Lorena, nos enfrentamos a problemas, a pánico económico, y que se hablaban del daño que se causaba a los más pobres y trataban de legitimizar para participar en la reglamentación. Luego, ellos en su debate empezaron a tratar de diluir el argumento, y una de las estrategias importantes que utilizamos para combatir esta debilitación de la estrategia fue de fijar el debate en las propuestas consideradas estándar de oro para poder anclar la discusión en este estándar de oro. Entonces, lo que se hizo para demorar fue utilizar la presión pública, demandar, y una de las herramientas que utilizamos en este proceso fue crear un perfil fundamental, ver de dónde venían las respuestas de los formuladores de políticas. Y ahí vimos que teníamos dos puntos de énfasis: el que había que denunciar y exponer este conflicto de intereses, que nos tratar de hacer entender cuáles eran los intereses tras esto, y esto nos permitió entender que cuando se saca a la luz pública este tipo de argumentos, se debilita esta estrategia y produce algo de vergüenza el seguir actuando. A nivel de estrategias legales, tuvimos demandas constitucionales contra la ley. Y sabíamos que esto iba a pasar. Ellos se disfrazaron como ciudadanos y sabiendo la amenaza que esto constituía a los asuntos legales, entonces tratamos de ver cómo podíamos entregar declaraciones estratégicas sobre la nocividad de los productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, al igual que los límites de las actividades comerciales y cómo afectaban los derechos humanos, que en este caso era el derecho a la salud. Y tratamos de alinear este discurso y a la vez alinear a nuestros aliados para expresar la nocividad de estos productos y avanzar con la estrategia que nos habíamos propuesto. Sin embargo, la industria no se dio por vencida y de hecho en enero de este año presentaron una declaración en la que hablan sobre el efecto de estos impuestos saludables, porque están tratando de
Después de 2 meses y medio de que se hubiera aprobado este impuesto, dijeron que tenía un impacto negativo enorme y ellos persistieron sobre la idea de lo adverso que era y esto nos permitió, nosotros estábamos anticipándolo, pero la industria persistió. Muchas gracias. Thank you so much, Santiago, for this great presentation. Gracias, Santiago, por esta muy buena Also presentación sharing with the audience the que experience in también Colombia, nos how permite compartir con el público la experiencia en Colombia, el éxito de la coalición de organizaciones de la sociedad civil que no solamente monitorearon, sino que denunciaron y mitigaron la interferencia de la industria, como el caso de Nigeria, mucha incidencia de parte de medios como generación de evidencia, los costos para la salud, el impacto para los jóvenes. Y lo que quiero resaltar en el caso de Colombia es el trabajo realizado por Cajar en colaboración con otros aliados, tomando acción legal, demandas y otras acciones legales para proteger la política y para salvaguardar el proceso de toma de decisiones ante el Parlamento con estos casos, que fue algo muy innovador. Gracias por la presentación. Tendremos tiempo para conversar posteriormente al respecto. Ahora vemos que hay problemas de conexión, pero queremos presentar a Anaula Guma, director de operaciones en Paná, en la Asociación Nacional del Corazón de Pakistán, Paná. Ya lo había presentado, pero pasamos primero a Santiago debido a problemas de conexión. Nos encanta poder tener a Paná y al presentador de la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Estoy encantado de poder participar en esta sesión. Lamento muchísimo los problemas de conexión. Espero haberlos superado. Quiero agradecer al equipo de GHAI, quien siempre nos ayuda y nos orienta en este esfuerzo tendiente a aplicar el impuesto a las bebidas azucaradas. Quiero compartir la experiencia de Pakistán en este sentido. En Pakistán, acerca de lo que ha hecho la industria y poder detectar lo que ha hecho la industria para contrarrestar el impuesto a las bebidas azucaradas y estas políticas en Pakistán. Industry interference, a key challenge. Primero voy a hablar de la interferencia de la industria, que es un gran desafío para nosotros en Pakistán. Estos son algunos titulares de diarios líderes en Pakistán, revistas y medios líderes en Pakistán que tratan este tema de la interferencia de la industria. En realidad, lo que demuestra es que la industria está tratando de tener un impacto en el gobierno, en los distintos entes para poder retirar este gravamen a las bebidas azucaradas de 2024 a 2025. Esto lo demuestra claramente en los titulares de los medios líderes en Pakistán. Initiative to sustain the SSB taxes. Tenemos una iniciativa para poder mantener el impuesto a las bebidas azucaradas. Se apoyó al Ministerio de Salud para enviar una propuesta ante el ente a cargo de los ingresos para aumentar el impuesto especial a las bebidas azucaradas en el proyecto de ley de finanzas de 2024-2025, proponiendo unas enmiendas en este proyecto de ley de 2024, exigiendo el 50% a las bebidas. Next, please. Next, please. Siguiente, por favor.
Yeah. Yeah, yeah. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias. Sí, esta es. Engagement with Se the coalition continuó partner, interactuando youth, con los aliados de la religious leaders, coalición, con and grupos de digital jóvenes, media líderes partners religiosos, to mobilize influenciadores en public medios support en medios, en redes regarding sociales, treated para movilizar el taxes. apoyo del público con respecto a los impuestos a las bebidas azucaradas, como Continue vemos en engagement estas with coalition imágenes. partner, youth, religious leaders, Continuamos and social interactuando media con todos influencers estos to mobilize grupos public support con el fin de regarding poder movilizar treating su taxes. apoyo Please ante el back slide, público con please. respecto Back a slide, los impuestos a las bebidas azucaradas. back slide, please. Siguiente, por favor. Yeah, yeah. Next, please. Next. Siguiente. Siguiente. Yeah, this is continue engagement with the. Please. Aquí vemos lo mismo. Se continúa interactuando con todos estos grupos. Podemos continuar con la presentación, por favor. Siguiente lámina. Back slide, please. Siguiente. Continue. Yes, yeah. This continue engagement with the parliamentarian. Aquí and también political hablamos de que through continuamos seminar, interactuando con los sensitization session, parlamentarios, and legisladores, to mediante educate seminarios, participants sesiones de on taxes. sensibilización, reuniones In individuales September, para abogar our team a is favor meeting de with the de President of mayores Pakistan. impuestos a los In the productos left side, there ultraprocesados are en Pakistán. parliamentarians. Aquí vemos integrantes 17 del gobierno, parliamentarians inside parlamentarios, en are this distintas reuniones, assistant también con secretary lead of the legisladores para coffee taxes. sensibilizarlos en Then torno a la there are importancia de los on impuestos a las left bebidas this is azucaradas. also También parliamentarian vemos in this 14 parliamentarians are parlamentarios sensitized and convinced to increase y reuniones con legisladores para poder enfatizar la importancia de aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas. Next, please. Siguiente. Yes. Continue engagement with the coalition partner religious. There are we need we use the Aquí religious continuamos leaders también ejerciendo presión con líderes and religiosos media mediante person. marchas, Then protestas, this and its demostrando coalition apoyo al partner wrote aumento de los letter impuestos. public rallies to release demand government Hicimos increase taxes actividades en in calle con Pakistan. el Then these público, are the some exigiéndole al gobierno que aumente los impuestos a las pictures bebidas from the azucaradas rallies en el which proyecto we de have ley done de in the capital of Pakistan. del ente Is pending. financiero de Pakistán. Next, please. Next, please. Siguiente también, por favor. Yeah. PNA and its coalition partner wrote letter to the Prime Minister, Health Minister, Entonces Chairman aquí MPR, vemos and reuniones con el other Ministerio de Salud leaders. y con otros líderes. Back. Please, back slide. Back Siguiente. slide, please. Siguiente. Placement, media engagement, placement of over 1100 También se articles interactuó con in los medios, se escribieron muchos trade, artículos en los generate medios increase, para exposing demostrar investment el curtailment apoyo al and aumento funding. en el These are impuesto. the pictures of different letters which Se trata public de then distintas cartas please y de next artículos exigiendo el aumento al next impuesto. please Siguiente, por favor. next. This I have done. Next, please. Next. Siguiente, por favor. Yeah, this media engagement. 11 Aquí se interactuó con los medios y se le dio un informe al Comité Permanente en la Asamblea Nacional. Please, back slide, please. Back slide, please. Back. Siguiente. Previous slide, please. Previous slide. Yes. Briefing the chairman standing committee. Aquí se le está presentando un informe al Comité Permanente del Ministerio de Hacienda o del Comité Financiero en el Senado acerca de la importancia de los impuestos. Standing committee on finance and revenue in Senate gave presentation to the Se member of the dieron finance committee presentaciones ante los miembros del comité acerca de la importancia del impuesto a las bebidas azucaradas. Back. Anterior.
Back slide, please. Next, please. Next. Next. Please, next slide. Next slide, please. Next slide, please. Next slide. Calling attention to assembly and this Brigadier Aslam Se trata Guman. de una reunión para llamar la atención acerca de este tema ante el Comité Financiero y la importancia que reviste. Defending SSB taxes in finance bill. Se trataba también de defender el impuesto a las bebidas azucaradas ante el Comité Financiero del Senado. Show my slide, please. Show my back slide, please. Show my back slide, please. Back slide. Back. Back, please. Back slide. Please, my back slide. Hello, are you listening me? Are you listening? Back slide, Anaula? please. Yes, we are on time, so please Estamos a close the tiempo. presentation in the next minute or so, please. Por favor, ya Anaula, we are debemos on ir time. terminando. Vamos a tiempo, pero ya creo que debemos ir terminando esta Can you close the presentación. presentation, please? ¿Podría, por favor, ir terminando la presentación? We are having some connectivity issues. Hay problemas de Okay. conexión. Bueno, Okay, so thank you so much, muchísimas Mr. gracias, for the señor presentation. Sanaula I'm sorry Guman, we por have la some connectivity presentación. issues. I Lamento would like los to problemas de conexión highlight experimentados. Sin embargo, how quiero destacar de qué manera you share with us in your usted presentation compartió a través de su presentación exposure to the media, lo fuerte que among the fue la public, denuncia, la exposición en los society, medios and entre el público y la different sociedad movements, civil y distintos the social movimientos mobilization to y la industry movilización interference to social support the tax. para denunciar So la with that, interferencia I'm de la going to industria open con the floor respecto al for impuesto a las questions. bebidas We are azucaradas. Y con receiving esto quiero already some abrir la questions sección a from preguntas the y audience. respuestas. También So tenemos I am going preguntas to del start with público. a couple of Entonces voy a questions. comenzar One con of un them par is de specifically preguntas, una addressed de to ellas our Nigerian específicamente panelists. para nuestro This panelista question is de for you, Nigeria about y tiene que ver con lo siguiente. Ustedes, first of all, saying that it's an interesting presentation, and bueno, you primero que todo can fue una highlight presentación muy some of the interesante. ¿Usted results podría of the destacar algunos initiative de los being implemented resultados de la to iniciativa counter the implementada en industry Nigeria interference? para poder And there is contrarrestar la another interferencia de la question by the industria? end Y that hay any una other pregunta más mientras member, usted any piensa en member la of the panel respuesta. could answer that. Si cualquier otro Do integrante del you have panel in your puede countries tomarla y public contestarla. Si support, ustedes en strong sus public support países on the tax, cuentan con un and fuerte apoyo de parte del público how para this el support impuesto was y achieved cómo and se logró evaluated? este apoyo y cómo se evaluó The floor is yours. también este apoyo. Entonces le cedo el Yes, micrófono thanks very much. I a think que the muchísimas first gracias. outcome was that Pienso que el primer we still resultado have the fue SSB tax que in aún Nigeria, contamos con el impuesto a las bebidas azucaradas en Nigeria, todavía despite existe, all the efforts by the pese a todos industry, los esfuerzos de la everything that industria, we made it practically pese a todo lo impossible que for the hicieron, government hicimos que to fuera remove casi the imposible tax. para que el gobierno Second retirara el impuesto. En segundo outcome lugar, is that el not segundo only resultado that se trata de que no people in solamente policy las table have realized that we personas have to keep en the la tax, mesa de but the negociación de la política saben que conversation now debemos is mantener el impuesto, how sino que do la we conversación ahora raise gira en torno a and cómo sustain the tax. aumentamos y So at the policy mantenemos level, el impuesto. A we nivel de have la been able política, to hemos consolidate and we are logrado moving forward. consolidarlo y At the avanzar. public A perception nivel level, de la we percepción seized por the parte media del narrative from público, them
Taiwan los, permit me to run los about medios, 200 or más o more media menos reports that we had there. 200 reportes de los medios se And as I generaron said, we are entre los getting the medios y youth como lo dije, behind us, journalists, tenemos a newspapers, los basically jóvenes opinion apoyándonos, a leaders los and religious periodistas, leaders. We are líderes de building opinión que a nos movement apoyan. Hemos for ido SSB taxes. consolidando un movimiento a And this is favor del impuesto a las going to bebidas be azucaradas en very Nigeria y en mi impactful. opinión se trata de un gran resultado. Thank you so much. Gracias. Definitely. And any Definitivamente, response about the sí. question we received ¿Hay from alguna our colleague respuesta in para la Barbados pregunta recibida de parte de nuestro colega de Barbados acerca del apoyo civil de society parte support, de la strong sociedad population support civil, of taxes if de la you could población achieve that para el result impuesto? in Si, your country and si ustedes en elaborate a sus little bit países about lograron it? este resultado, ¿pueden Any one of explicarnos you un would poco like más al to respecto? ¿Alguien answer? del panel puede contestar esta pregunta? ¿Quién quiere? Well, so we've not conducted what you can call a Bueno, scientific no survey, hemos but from the realizado perception we are getting, from the media una reports we're encuesta, getting, pero from por lo que hemos even visto, other civil hemos tenido mucho society apoyo groups desde that la have sociedad picked up the civil, SSB, grupos for que han people estado speaking haciendo about it, campañas a for favor del even impuesto, hasta policy personas makers, que han hablado a government favor de officials ello, now legisladores, speaking funcionarios del publicly gobierno, que about ahora SSB hablan a in nivel Nigeria. I público think we acerca are de la importancia del generating impuesto a the las bebidas necessary azucaradas. public Creo que support hemos that we need. generado el apoyo necesario de parte del público que requeríamos a favor del impuesto. Yes, go ahead, Lore. Adelante, Lorena. Yo también quería compartir un poco acerca de cómo, por ejemplo, a través de lo que sucedió aquí en Colombia, hemos visto en nuestra región que la sociedad civil ha cambiado la narrativa de la industria, es decir, cómo lograron crear una narrativa innovadora que no solo se dirige a reaccionar a lo que dice la industria, sino que además está tomando algunos de los puntos que nosotros ya conocemos, que sabemos que son sus puntos más débiles y crear la narrativa en torno a estos puntos más débiles para entender qué es lo que realmente hace la industria, que en realidad protegen las utilidades y no protegen a las comunidades vulnerables. Thank you, Lore. Any other comment Gracias, on that? Lorena. We ¿Más can move to comentarios al another respecto? question. Podemos pasar a otra pregunta, ¿les parece? Well, I can move with another question. Bueno, podemos pasar a la I am siguiente going to ask a couple of pregunta. questions together Voy a hacer because un I par de find preguntas them todas al pretty much tiempo porque me parece interrelated. que se Why relacionan. does your report focus ¿Por on qué el attacking the reporte beverage se informa industry en instead of atacar a la promoting industria de bebidas personal azucaradas en lugar individual de promover responsibility for la dietary responsabilidad choices? individual por las And I'm gonna opciones que read toman this con other respecto a su question dieta? Y se that relaciona this con esta also otra focus on pregunta que industry dice, también se participation enfoca in en the la conciliation participación table. de la Isn't industria it en la mesa de negociación de counterproductive to políticas. exclude the beverage No industry es from the policymaking contraproducente table when excluir they a la could be industria de part of bebidas the solution? azucaradas en la What the mesa panel donde has se to say negocian las about these políticas para que questions? formen parte de la solución. ¿Qué nos puede decir el panel al respecto? Maybe I should say Bueno, yo podría something I decirles used to say for a algo very long time. que durante mucho I'm from tiempo lo Africa. dije. Malaria is one of our biggest La problems. malaria es uno de los Don't grandes invite problemas malaria en to the table África when you are discussing how to cure y uno malaria. no It's puede as simple as invitar that. a And quienes it's la the biggest causan a problem. negociar. Se crea un Corporations mayor are problema. never Las sincerely, corporaciones whether you're talking about nunca de climate or manera anything, sincera, cuando sincere estamos hablando, por to ejemplo, de cambio get a climático, nunca han solution sido for problems sinceros, created. honestos acerca de las What they see soluciones are para los just problemas out for creados. profit and Lo bottom que line. cuando se And they're trying trata to de save discutir las lives. It utilidades, doesn't ahí sí always quisiera participar, pero make no sense. siempre lo SSB hacen tax is simultáneamente. El impuesto a las bebidas about azucaradas getting the population to make se informed trata de choices. hacer que la Basically, población if you are tome to win decisiones the price informadas. products to a Básicamente, certain level, eh, people will begin to y say, que el precio should I de los use my productos se dé money a tal on nivel que la this gente debe that pensar, I'm ¿debo trying to invertir mi encourage dinero my en esto population o en through otro policies to producto? make Animar a la informed población choices. a And través this de has las been proven políticas a que tomen across opciones different countries. informadas. Y esto se ha dado en distintos That países we alrededor have del mundo. Es decir, azucaras que should be podemos used hacer more uso ways to de la bring down, tributación, de los impuestos consumption. para And it's going to be reducir a el win-win, consumo. both for Será una public health, solución ganadora, for tanto government desde el punto getting de vista de resources, salud which they're pública going to como plow de back parte del to gobierno, que va a public obtener health. mayores recursos y se va a mejorar también Thank you, la Lode. salud Any other pública. reaction to these Gracias, questions Akinbode. from ¿Hay más reacciones a esta the panel? pregunta de parte de nuestro panel? I would like to add just Yo some quisiera notes. agregar I guess algunos with the comentarios participation breves. of Creo the que con la industry in the participación same tables, it's important de to la highlight industria en la mesa de that negociación es profit is importante just resaltar que la such a strong utilidad incentive es un to incentivo undermine sumamente the fuerte public para health that socavar la it has salud no pública sense
de tal forma que no tiene ningún sentido invitar a un actor que tiene este tipo de sesgo como parte de toda esta discusión. Sabemos que su propósito es obtener más utilidades, que su interés final es obtener estas utilidades. Entonces, sencillamente no tiene ningún sentido invitarles a participar en la mesa de negociación de políticas. Ahora, en cuanto a las opciones y decisiones a nivel individual, esa es la condición que nos lleva al estado de salud que estamos experimentando ahora. La opción individual ha fracasado sistemáticamente para poder resolver los problemas de las ENTs. Llegó el momento de darle un giro, de cambiar esta idea, de asignarle la responsabilidad al individuo y más bien a los que realmente deben asumir la responsabilidad en la Santiago. industria. Exactamente. Gracias, Santiago. Marta Janet, por favor. No, only I would like to Yo solo quería agregar who is responsible for regulating eh, is the la government. pregunta, el quien es responsable de reglamentar es el gobierno. Esta normativa no cambia la obligación del gobierno de hacer lo correcto y reglamentar. Ahora vamos a hablar sobre los precios de la verdadera comida que están aumentando. Tenemos una pregunta aquí de cómo debemos manejar esto cuando estamos trabajando en políticas fiscales para reducir el consumo de estos productos ultraprocesados, estas bebidas, pero a la misma vez está aumentando el precio de de la comida real y también en relación con asuntos económicos. Y para ti, Santiago, esta pregunta que es de los dueños de almacenes, de tiendas, hablan de reducción en las ventas, pero ¿qué sucedió después? Se presentaron argumentos para contrarrestar ese reclamo. Bueno, pues a ver, se me toca siempre las preguntas difíciles a mí. Después de que los dueños de tiendas hablaron sobre la reducción en ventas, lo primero que hicimos fue preguntarle a la industria de dónde provinieron esos datos, porque esto fue una sensación que ellos utilizaron para causar confusión. Agregaron la inflación sobre los alimentos reales y trataron de fundir todo esto con el panorama internacional y plantear esto como una causa de ello. Trataron de convencer a la gente que existía una correlación, una relación directa entre los impuestos saludables y la inflación y el cambio de precios en los alimentos. Entonces, lo primero que hicimos fue, y estuvimos trabajando sobre esto, porque los datos que presentó la industria a la fecha no son reales sin embargo, es prematuro evaluar el impacto de estos impuestos. Entonces, estamos trabajando para poderle presentar al público todos estos datos en una forma fácil de comprender. Muchas gracias, Santiago. Muy pertinente tu argumento. ¿Alguna otra reacción a estas preguntas por parte de los panelistas? ¿Quisieran ustedes agregar algún argumento? Si no, podemos continuar con otras preguntas porque tenemos muchas preguntas. De hecho, hay una pregunta interesante de un colega de Vietnam. Felicitaciones al panel y al equipo por la presentación. Y presenta una reflexión en donde dice que parece que la industria utiliza las mismas tácticas de interferencia a nivel global. Entonces, ¿cuáles son sus recomendaciones para implementar una estrategia a nivel global para enfrentar de manera proactiva y más eficaz a la industria? ¿Alguna reflexión, algún comentario al respecto? Yo creo que sí, tiene toda la razón.
la industria utiliza estas estrategias a nivel global, y lo que yo normalmente recomiendo es, si leen el artículo 5.3 de las pautas, y hay conversaciones que se pueden buscar en términos de un marco mundial para la reglamentación de las corporaciones. ¿Por qué algunos de los problemas son transnacionales? Yo creo que existen suficientes herramientas para que nos enfrentemos a ellos y que utilicemos la resiliencia y nos enfrentemos siempre defendiendo la salud pública. Y cuando existe un conflicto entre la salud pública y el interés económico que puedan tener estas corporaciones, la salud pública tiene que primar. Y esto es algo que toca obligar a nuestros gobiernos a defender. Los gobiernos deben siempre tomar partido por la salud pública. Santi, sigue. Yo simplemente quisiera agregar a los problemas globales, respuestas globales, y es el crear una narrativa global para responder a esto podría, además de enfrentar el problema, ayudarnos a conectarnos y vincular componentes separados, y que nos ayude a discutir, a debatir los problemas alimentarios en el mundo. Cuando empezamos a hablar sobre los problemas, cuando denunciamos este libro de jugadas, encontramos la forma de aprender sobre la problemática a nivel local. Entonces yo creo que el compartir las lecciones aprendidas nos ayuda a atacar esta estrategia global de la industria. Deri, yo también quería mencionar que estoy totalmente de acuerdo con tu punto, Santiago, y ¿cómo nos aseguramos de no desaprovechar estos esfuerzos locales que estamos haciendo todos, centrarnos de pronto en esfuerzos regionales? Porque la industria tiene también sus diferentes estrategias según la región. ¿Y cómo nos podemos asegurar de que estén esforzándose de manera conjunta estas organizaciones que tienen la disposición, la disponibilidad de trabajar hacia estas metas? Y nosotros en GHI estamos trabajando en la consolidación de estos esfuerzos, y creo que también tenemos que asociarnos con estas organizaciones globales que también están trabajando históricamente, vienen trabajando en esta problemática, para que no nos convirtamos en silos que trabajan individualmente, sobre todo ante la amenaza de del gran poder que tiene la industria. Gracias, Lore. Un par de preguntas. Uno que se relaciona a las políticas en este país, donde hemos realizado las presentaciones, que si ha habido progreso y si algunos de esos países han integrado. Bueno, yo puedo decir que los 3 países que hemos escogido para el día de hoy, Nigeria, Colombia y Pakistán, lograron progreso significativo a través de la imposición de estos impuestos sobre las bebidas azucaradas en su país. Esto fue un esfuerzo colectivo de los gobiernos, la sociedad civil y la academia, en países en donde verdaderamente se enfrentaron y pudieron mitigar las acciones de la industria. Nosotros seguimos trabajando arduamente, como mencionó Bode anteriormente, para mantener esos impuestos, aumentarlos incluso, y evaluar el impacto que tienen en los diferentes países en donde estamos trabajando con socios locales. Entonces, para cerrar, nos vamos a obviamente les vamos a dar más respuestas a las preguntas y continuar la discusión virtualmente, pero con ello quisiéramos compartir con ustedes algunas conclusiones y recomendaciones que se reflejan en el informe relativos al manejo de este impuesto. Hay que proteger el diseño del impuesto. Queremos un impuesto que en últimas
reduzca el consumo de estas bebidas. También proteger el proceso de toma de decisiones, prevenir que la industria tenga su influencia y mantener muy público todas sus jugadas. Y prever todos los casos legales y los desafíos que van a presentar, que sabemos que podemos estar esperando, y preparar a los formuladores de política. Y en cuanto a las oportunidades de la sociedad civil, motivarlos a que haya coaliciones fuertes de la sociedad civil que puedan claramente apoyar al gobierno, a solicitar rendición de cuentas a la industria por los daños que causan a la salud, al medio ambiente y a la economía. Y con esto apoyar al gobierno para que sigan trabajando en la imposición de impuestos a estos productos. Quiero concluir con agradecer muchísimo a los panelistas, al equipo de GHAI que hizo factible y materializó este informe, y a todos los integrantes de las organizaciones en diferentes partes del mundo que participaron el día de hoy. Con esto